Bien, buenos días. Hoy vamos a estar estudiando juntos el tema del poder y la autoridad de atar y desatar. Hemos estado viendo en otras oportunidades que qué importante es de que nosotros seamos un vigía, un centinela para nuestras familias, para nuestras casas. Y ya que ustedes aceptaron la invitación del Señor para ser vigías en sus casas, hoy quiero hablarles acerca de algo muy importante, que ya como vigías nosotros tenemos que entender algunos principios del Señor para que nosotros podamos avanzar y seamos bendecidos, y para que también podamos nosotros crecer. El estudio o lo que vamos a ver hoy dice que hay un poder y una autoridad para atar y desatar. Y quiero hacer un énfasis con respecto al área de autoridad. Les felicito a todos aquellos que han podido venir a las 9 de la mañana para tomar su estudio. Hay diferentes niveles según el crecimiento que ustedes tengan, pero hay un estudio muy importante que se está dando de autoridad espiritual. Y es tan importante porque necesitamos comprender qué es autoridad, no solamente quiénes son autoridad y qué debo yo de hacer con respecto a esa autoridad, sino en sí la esencia es de que ¿qué es autoridad para que yo la pueda ejercer? Entonces, de alguna manera ya estamos terminando este curso de autoridad espiritual que lo está dando mi hermana Luisa, pero les invitamos para que cuando se vuelva a reanudar, ustedes lo tomen desde la primera parte, porque hay primera y segunda parte, y ustedes van a ver la bendición tan grande que es entender lo que Dios dice con respecto a la autoridad. Bien, una de las cosas que los creyentes deben de entender es que a cada uno de nosotros se nos ha sido dado el poder y la autoridad para representar a Dios y ejercer dominio y señorío. Dios creó al hombre para que ejerciera señorío sobre todo lo creado. Todo lo que permitamos nosotros, todo lo que permitamos como creyentes será permitido, dice la Escritura, en el cielo. Y todo lo que nosotros prohibamos aquí en la tierra será prohibido también en los cielos. Les voy a mostrar un texto bíblico donde vemos que Dios creó al hombre para señorear. La Escritura dice, en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad. No solamente era la idea de que tuviéramos la imagen, una semejanza de Dios, sino que uno de los propósitos por el cual Dios nos creó es para que nosotros tuviéramos potestad. Y sigue hablando sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra en la tierra. Bien, cuando Dios le dice al hombre que señoree sobre todo lo creado, le está diciendo en esencia que ejerza dominio, señorío, autoridad y ejecute sus planes. Él le ha dado el derecho legal para que se cumplan sus planes y sus propósitos aquí en la tierra. ¿Cómo va a señorear ese hombre? ¿Cómo vamos a señorear ustedes y yo? Bien, en primer lugar, Dios nos ha dado autoridad para ejercer, repito, su señorío aquí en la tierra y vemos que hay dos formas de señorear. Uno es por medio de un cuerpo físico. Un cuerpo físico le da al hombre el derecho de vivir en la tierra legalmente. Por eso es de que se nos dio cuerpo, alma y espíritu. Entonces, primeramente señoreamos a través del cuerpo físico que Dios nos ha dado.
Y de esa manera ejercitamos dominio, señorío y ejecutamos los planes de Dios. El otro medio para poder señorear es el libre albedrío que Dios nos ha dado, una propia voluntad a cada uno de nosotros. Dios estableció un principio en su palabra que le da al hombre una voluntad propia para decidir, para escoger sus propias decisiones. Nunca Dios ha violado la voluntad de un hombre. Por lo tanto, para que el hombre ejerza señorío sobre la tierra, necesita estar disponible y decirle a Dios voluntariamente: sí, Señor, yo estoy ofreciendo mi vida, mi cuerpo físico, ¿verdad? Con alegría y gozo para que tú habites en mí y entonces se cumpla tu propósito. Recuerden ustedes que el hombre cae en pecado. Adán, aquí hay algo bien interesante. Adán no ejerció señorío ni autoridad sobre su mujer ni sobre la serpiente. Nótese que el diablo usó el cuerpo de una serpiente para tentar a Eva, pues él sabía el principio de Dios que dice que para ejecutar aquí en la tierra se necesita un cuerpo. Por eso es de que Jesús tuvo que venir en un cuerpo físico. Bien, por tanto, Adán y Eva caen en pecado, pierden la autoridad que Dios les había dado y pierden también el poder. Y como consecuencia de esto, ahora el hombre necesita ser redimido de su pecado. Entonces, vemos que Jesús, en su sacrificio, recupera esa autoridad que Adán había perdido. Jesús vino a la tierra, nació de una virgen, se hizo hombre y entró en la tierra con un cuerpo físico, lo cual le dio el derecho legal para actuar aquí en la tierra. Jesús padece en la cruz, muere y resucita el tercer día, reconquistando por medio de su muerte la autoridad y el poder que se había perdido, para entregárselos a la iglesia, aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Les voy a mostrar un versículo bíblico en 3 diferentes versiones y vamos a ver qué interesante. Mateo 28, 18, el Reina Valera dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En la traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Y solamente aquí hago una pequeña capsulita. Si dice la Escritura que Dios le dio a Jesús todo el poder y ahorita lo tiene Él para gobernar en todo el universo, entonces las misteriosas apariciones de seres de otros planetas, yo creo que están descartados, porque dice aquí que es Jesús el que tiene el poder para gobernar en el universo. Entonces, sigo adelante. Mateo 28, 18, en la versión internacional dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La palabra potestad en las diferentes traducciones bíblicas es autoridad, como lo veíamos en la traducción de versión internacional. Los creyentes tenemos la autoridad dada por el Señor Jesús para ejercer dominio y señorío. Jesús recuperó lo que Adán había perdido y nos lo entregó a nosotros. Ahora, ¿qué es autoridad? Autoridad en griego es exousia y significa el derecho legal delegado para ejercitar dominio y señorío con un poder que nos respalda. ¿Qué es un poder? Es la autoridad
la habilidad o la facultad para hacer cualquier acto o hecho con el derecho legal del que nos los está otorgando a nosotros. Ahora, ¿qué es un poder legal? Un poder legal es un instrumento escrito por una persona como principal, donde señala a otro como agente y le confiere autoridad para llevar a cabo o ejecutar ciertos actos específicos en lugar o en nombre del principal. También es usado en caso de que muera el principal, la persona que otorga, ¿verdad? Donde automáticamente se delega ese poder a aquel al cual se le está dando para que actúe en nombre de la persona que murió. Por ejemplo, vamos a verlo en Hebreos 9:16, nos dice: pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. Y en otra versión de traducción en el lenguaje actual dice: este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Pero el Señor Jesús murió y resucitó. Bien, ¿cómo podemos? Es una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar esta descripción legal a lo espiritual con lo que hizo el Señor Jesús? Jesús vino a la tierra como un hombre, murió y resucitó. Todos estamos entendidos de ello. Esta resurrección nos dio un poder legal a nosotros. Si Él no hubiera muerto, nosotros no tuviéramos ese poder legal, porque no hubiera muerto. Pero Él murió y Él dejó escrito ese poder legal en el cual Él, como Señor de los cielos y de la tierra, nos los está dando a cada uno. El Señor Jesús nos confió su autoridad para llevar a cabo o ejecutar en su lugar lo que Él tiene reservado para nosotros en su palabra. Los creyentes tenemos el poder legal escrito, que es la palabra del Señor precisamente, para prohibir o permitir, para cerrar o echar fuera demonios, para sanar a los enfermos o para orar o interceder aquí en la tierra. Ya lo tenemos. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de poder legal, pero en la ley moderna, por ejemplo, de un país. Vamos a ver que hay dos tipos de poder legal en la ley moderna y son un poder específico. En este poder específico es el poder que es dado para actuar solamente en algunos casos específicos en lugar del otorgante. El siguiente es un poder general. Este es el poder que es dado para actuar y ejecutar cualquier acto en el nombre del otorgante, en este caso del Señor Jesús que nos lo está otorgando. En este tipo de poder, el otorgante da y confiere todos sus derechos para ser representado y llevar a cabo cualquier acto, ya sea para decidir o hacer todo lo que la gente le fuere conferido. Jesús no nos dio un poder específico a nosotros, sino nos dio un poder general para ejecutar y llevar a cabo todo lo que Él dijo que nosotros hiciéramos. Cuando Jesús dijo esas palabras en Mateo 28, 18, Jesús dijo, dice la Escritura, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Nos estaba entregando un cheque en blanco de alguna manera, un poder general, es decir, la misma autoridad que le fue conferida por el Padre. También nos las confirió a nosotros. Eso es asombroso y eso es maravilloso. Jesús
nos delega a nosotros ese poder general. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Porque ahora no solamente eres una persona, un centinela que estás cuidando tu casa, sino que los que quieren entrar, tienes tú la autoridad y el poder para echarlos fuera. Entonces, eso es lo que estoy tratando de explicarles a ustedes. En Lucas, en Lucas 10, versículo 18 al 19, ahorita lo vamos a ver, esta imagen, creo que sí se alcanza a ver, se refiere a lo que vamos a leer en un momentito. Y dice, y les dijo, Jesús dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, 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 nada os dañará. Muchas personas o muchos creyentes no les gusta mucho esta área de meterse un poco más profundo en lo que el Señor está hablándonos. A veces, como creyentes, sufrimos determinadas situaciones, peligros, accidentes, enfermedad, situaciones a veces difíciles, y nosotros muchas ocasiones estamos paralizados, sin saber qué hacer. Entonces, la palabra hollar, se las voy a poner aquí en la palabra hollar en griego es pateo, que significa machacar, significa machacar, machucar, pisar o pisotear con el pie. Jesús nos dio un poder legal general para pisotear toda obra del enemigo. El tiempo pasado yo les comentaba que mientras ustedes están plácidamente dormidos, el enemigo está haciendo sus planes en contra de ustedes. Y los hace bien, pero depende de ustedes si esos planes el enemigo los lleva a cabo en ustedes. Por eso es de que estamos ahorita viendo todo esto. Él dice, yo les doy autoridad, un poder general para machacar debajo de sus pies a los demonios, serpientes y sobre toda obra del diablo. Nosotros los creyentes estamos llamados a actuar en lugar de Jesús en cualquier circunstancia, aun cuando nos enfrentemos con el diablo. Jesús nos dio un poder general legal para ejecutar todo lo que Él dejó escrito, obviamente en el testamento, en la palabra. Esto, además de esto, si hay alguien o algo que no quiere someterse, por ejemplo, y no quiere obedecer las leyes de Dios, las leyes del reino, entonces Jesús nos dio un poder que nos va a respaldar. Ok, el enemigo viene y planea algo en contra de ustedes, entonces Jesús nos ha dado el poder y nos respalda. Con nosotros vamos y le decimos, te paras, y lo que tú has planeado en este momento yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Veamos lo que tenemos. Tenemos el nombre de Jesús, tenemos la palabra de Dios, tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos la sangre de Jesús y los ángeles del cielo, y un poder que nos respalda aquí en la tierra. Y si tenemos todo esto, ¿por qué a veces surgen situaciones difíciles? ¿Por qué? ¿Será porque estamos paralizados? El poder que nos respalda para ejecutar la autoridad aquí en la tierra es dado cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Eso ya lo sabemos y somos llenos de Él. Y la evidencia de esto es cuando nosotros estamos orando o cantando en lenguas. Esto fue dicho en Hechos 1:8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cuál es el poder legal general que Jesús nos dejó escrito a ustedes y a mí?
Bien, vamos a ver Mateo 16, 19 y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates, todo lo que ates en la tierra será atado también en los cielos. Si tú no atas, en los cielos no se va a atar nada. Luego dice, y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa la palabra atar? Aquí está ya puesta. La palabra atar en griego es deo. A ver, un segundo. Ok, aquí vamos a leer. ¿Qué significa la palabra atar? Bueno, la palabra atar en griego es deo, que significa restringir, arrestar, cerrar, ligar, prohibir al enemigo que avance en sus planes contra nosotros, declarar ilegal o ilegítimo o impropio lo que él ha planeado en contra nuestra. Y abajo está escrito, atar en griego también es desis, que se traduce como oración o súplica. Bien, o sea que para que el atar está ligado a la intercesión, por lo tanto podemos atar por medio de la intercesión, de nuestra oración. ¿Qué significa la palabra desatar? Bien. La palabra desatar en griego es luo, que significa desligar, liberar, soltar, deshacer, permitir, dar permiso a que opere, desamarrar, declarar algo ilegítimo o legal, declarar algo propio, abrir y quitar. Si tú no te levantas y desatas todo plan del enemigo en contra de tus hijos, en contra de tu esposo o de tu esposa o de los que tú amas, entonces los planes del enemigo siguen adelante y se cumplen. A veces decimos, ¿cómo es de que si estamos cubiertos con la sangre de Jesús y el Señor dice que manda a sus ángeles a acampar alrededor de nosotros, por qué a veces ocurren accidentes? Bueno, Él lo planeó. Nosotros no nos descuidamos, nos paralizamos, no hicimos nada y ocurrió el accidente. Cuando Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 19, cuando Él le dijo a Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. En esencia, Jesús le estaba diciendo lo siguiente, yo como el Señor de los cielos y de la tierra, les estoy dando un testamento escrito donde los señalo y los asigno como mis embajadores, mis agentes, mis hijos, mis representantes en la tierra. Ustedes tienen un cuerpo físico que les da derecho para vivir y operar en la tierra. Yo les confiero autoridad, facultad y les doy un poder legal general para que todo lo que aten, restrinjan, todo lo que ustedes cierren, todo lo que ustedes prohíban, todo lo que ustedes declaren impropio, ilegal y todo lo que ustedes amarren aquí en la tierra sea hecho de la misma manera en los cielos. Por consiguiente, es también prohibido, cerrado, amarrado y ligado en los cielos. Pero nosotros tenemos que abrir nuestra boca, ¿de acuerdo? Jesús nos está diciendo que ejecutemos la autoridad que Él nos ha dado, pues tenemos todo el derecho de hacerlo. En otras palabras, Él nos está haciendo a nosotros responsables por todo lo que suceda aquí en la tierra. Jesús continúa hablando y dice, todo lo que desatares en la tierra ya fue desatado en los cielos. Entonces, nosotros somos los únicos responsables por lo que estamos viviendo en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Somos los únicos responsables. Y leemos lo siguiente, si estamos siendo oprimidos por el diablo, es porque lo hemos permitido.
Si nuestro hogar está en ruinas y el esposo ya no camina, ya no quiere nada con el Señor, es nuestra culpa también, porque lo hemos permitido. A veces nosotras como esposas entendemos, aunque no nos digan nada, pero entendemos que hay cosas que están apartando a los que amamos, se están apartando del Señor. Entonces, si no hacemos nada, sufriremos las consecuencias. Si el enemigo ha enfermado nuestro cuerpo, es porque no le hemos prohibido tocar nuestro cuerpo. Si hay una puerta de maldición, depresión y miseria abierta, si esta puerta de maldición, depresión y miseria está abierta, es porque no la hemos cerrado. Si el enemigo ha traído contienda a nuestra casa, es porque no le hemos declarado ilegal su intervención en nuestro hogar, no le hemos ordenado que se vaya. Si esta puerta de trabajo no se ha abierto, es porque posiblemente hemos luchado físicamente, ¿verdad?, para lograrlo, pero posiblemente es porque no hemos usado la autoridad para abrir esa puerta. Es poderoso e impresionante y maravilloso todo lo que el Señor nos ha dado para ser una iglesia poderosa, con la autoridad para atar y desatar, prohibir y permitir, y para abrir y cerrar aquí en la tierra. En el momento en que Jesús nos dio su autoridad, nos hizo una vez más, repito, responsables por nuestros hechos y por todo aquello que suceda a nuestro alrededor. No podemos culpar a nadie por nuestra condición. Todo lo que nos ha sucedido es porque no lo hemos prohibido, sino que lo hemos permitido. ¿Cómo atamos y desatamos? Bien, lo hacemos por medio de la intercesión, o sea, de nuestra oración. La intercesión es el medio por el cual podemos cerrar o abrir. Podemos prohibir o podemos permitir atar al diablo y desamarrar a una persona atada por el enemigo. Por medio de la intercesión, nosotros los creyentes podemos prohibirle al enemigo que toque a nuestra familia, prohibirle que toque a nuestra familia con enfermedades, abrir puertas ministeriales y de trabajo que están cerradas, liberar a los que están cautivos y declarar ilegal o impropia toda obra de brujería, hechicería, contienda y disensión que se está preparando mientras ustedes duermen. Nuestra intercesión tiene poder para cambiar todo aquello que está a nuestro alrededor. El mandamiento que se nos ha dado a nosotros, los creyentes, los que estamos llamados a resistir al diablo, vamos a verlo. En Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra traducción dice algo interesante: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Atar y desatar lo hacemos por medio también de la revelación. Les voy a mostrar 2 versículos bíblicos. Perdónenme. Santiago 4:7 dice: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. No se puede quedar, pero depende si lo estás resistiendo. No resistiendo de que te está golpeando con situaciones difíciles. No, resistirle en el sentido de que tú no pasas, la palabra de Dios dice esto, y no puedes pasar la sangre de Jesús que está sobre mi vida, no puedes pasar la victoria de Jesús en la cruz del Calvario por mi vida, no puedes hacerlo. Es diferente a que yo solamente me esté tapando para ver por dónde me va a venir el golpe. Bien, Mateo 16:17 dice:
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces estamos viendo que el atar y desatar lo hacemos por medio de la revelación. Y aquí, cuando Jesús está hablando con Simón, le está diciendo: no te lo reveló, lo que tú me estás diciendo no te lo reveló ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos te lo mostró. En otra versión dice lo siguiente: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Ahora, ¿qué es revelación? Pedro recibió la revelación, más adelante lo vamos a ver, de que Jesús era el Mesías, el Señor. Bien, le fue revelado a Pedro. Ahora, ¿qué es revelación? Revelación es lo siguiente: la palabra revelación en griego es apocalipsis. Significa algo que es desnudado, algo que es revelado, o una verdad, o revelar una verdad que estaba antes escondida. Entonces, revelación también es un acto por medio del cual Dios le comunica a nuestro espíritu y a nuestra mente una verdad que desconocíamos. En este caso, Pedro desconocía que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero cuando le fue revelado por Dios mismo, entonces aquí vemos que fue abierta esa verdad para él. No es algo que no existía. Jesús era el Hijo de Dios, aun cuando no le fuera revelado a Pedro. Él es y era el Hijo de Dios en el tiempo que estaba con los discípulos. Entonces, no es algo que no existía, sino que es una verdad que ha estado en la Biblia, pero que nunca la habíamos visto o entendido. Y les estoy presentando la parte del mensaje en la proyección, porque me gustaría que no solamente que lo leyeran, sino que se lo llevaran con ustedes, y posiblemente algo de lo que tú estás pasando está la solución aquí está precisamente lo que Dios quiere que tú hagas. Bueno, entonces veíamos la revelación. Una vez más, la revelación o el entendimiento de algo nos da la llave para interceder y ejercitar el poder para atar y desatar. Si no tenemos el conocimiento de su palabra o la revelación de algo, no podemos ejercitar nuestra autoridad correctamente. Recuerde lo que a un principio les comentaba, que Jesús dejó un testamento escrito, el cual cada uno de nosotros tenemos que conocer y obtener revelación de él. Hay una frase en la Constitución de los Estados Unidos de América que dice lo siguiente: la ignorancia de la ley no es excusa. Si un ciudadano americano no conoce la ley y comete algún acto que está en contra de lo que está escrito en la ley, no hay excusa que no lo conozca. Va a haber consecuencias. De la misma manera con nosotros. Aquí está lo que nosotros necesitamos saber. Si ignoramos muchas cosas y aún así no la leemos, ignoramos y seguimos adelante, las consecuencias van a ser para nosotros, nadie más. Es nuestra responsabilidad buscar, indagar, escudriñar y entender qué es lo que dice el testamento que nos dejó Jesús. Vamos a buscar en la palabra cuáles son los derechos que nosotros tenemos como hijos de Dios. Vamos a indagar, vamos a escudriñar y vamos a entender qué es lo que dice el testamento que Jesús nos dejó a nosotros. Vamos a buscar en la palabra
Esto que es vital para cada uno, para que nosotros podamos continuar en el Señor, para que podamos ser bendecidos también. Y leamos esto. El arma más grande que el enemigo ha usado por muchos siglos para paralizar al creyente ha sido la... ¿No les escucho? ¿No les escuché? Aunque muchos creyentes tienen en teoría todo el poder legal general para ejercer dominio, no lo puede ejercer porque hay una ignorancia. A veces nuestras oraciones son superficiales. Sí, Señor, por favor, te pedimos que tú toques su corazón, que tú abras las puertas, Señor, pero abajo, en lo profundo, no nos queremos meter. Y si no nos metemos nosotros, seremos responsables de lo que no podamos obtener también. ¿Quiénes tienen las llaves del reino? Bueno, las llaves del reino las tienen aquellos creyentes que reciben revelación de la palabra. Hay individuos que han querido usar esa autoridad y han resultado avergonzados porque no tenían revelación de lo que estaban haciendo. Vamos a ver solamente un ejemplo. Aquí en Hechos 19:13 dice, allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Entonces, estas personas no conocían sus derechos, no conocían tampoco los principios de Dios y bueno, sufrieron consecuencias. Cada vez, se los pongo aquí para que lo leamos juntos. Cada vez que Dios nos da una revelación de una verdad que no conocíamos o no habíamos entendido, nos está dando una llave para abrir una puerta en el Espíritu. Una llave representa la revelación de una verdad bíblica. ¿Cuántas veces ustedes y yo no nos sabemos los versículos de memoria? Pero no hemos recibido la revelación exactamente de lo que Dios quiere que nosotros entendamos ahí. En una ocasión, yo sé que siempre hay un primer momento en el cual nosotros decimos, somos personas que oramos y llega la necesidad de que nosotros tenemos que empezar a emplear oraciones diferentes. De, hey, te prohíbo que hagas esto, y te prohíbo que le hagas esto a mi familia, en el nombre de Jesús, porque yo estoy viendo lo que está pasando, así es que te lo prohíbo. Cuando lo estoy viendo, necesito ordenarle que no puede pasar, que se tiene que detener. Y una ocasión que a mí me sucedió, el Señor me daba la escritura que está en el libro de Efesios, que me la sabía de memoria, ustedes también se la saben de memoria, se la recuerdo, donde dice que Cristo está a la diestra de Dios Padre sobre todo principado, poder, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino en el venidero. Y dice, y todas las cosas están sujetas bajo la planta de los pies de Cristo Jesús. Pero cuando el Señor me dio esto y yo entendí que todo está sujeto bajo la planta de los pies del Señor Jesús, entonces mi oración fue diferente. Entonces te prohíbo que avances porque está escrito que lo que tú has planeado en contra mío, en contra de mi familia, está escrito que está bajo los pies del Señor Jesús. Entonces, cuando ahí recibimos algo de parte del Señor, necesitamos aplicarlo. Y los resultados serán completamente diferentes. Bien, el reino de Dios es como una gran mansión o como un castillo. Normalmente, esos castillos tienen innumerables cuartos. Pero para abrir y entrar a cada uno de esos cuartos se necesita una llave. Y cada llave es una revelación de la palabra en un área específica. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida?
En el momento en que Dios nos revela una palabra o la verdad en su palabra, tal como nos revela algo relacionado con liberación, cuando Él nos revela algo relacionado con sanidad, con intercesión, con prosperidad o con la autoridad que Él nos ha dado, o con el poder que tenemos, ¿verdad? O con la santidad y muchas otras cosas más que el Señor nos puede dar revelación. Cuando nosotros lo entendemos y lo captamos y lo obedecemos, nos es otorgada una llave para conseguir cada una de ellas. Entonces, leemos también lo siguiente: por esta razón es que el enemigo quiere mantenernos ignorantes. Cuando un creyente intercede con revelación y entendimiento de lo que está orando, todo lo que prohíba, ate, declare ilegal o impropio se hace efectivo. Jesús, es una pregunta, ¿Jesús le dio las llaves a Pedro? Vamos a leer Mateo 16, 19, donde dice, Jesús les estaba diciendo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le dio las llaves del reino a la iglesia, ciertamente, pero en ese momento específico que Jesús le estaba hablando con Pedro y le dice, a ti te daré las llaves del reino, ¿por qué se lo está diciendo de esa manera? Vamos a verlo, cuál fue la razón. Mateo 16, 15, 16 dice, entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Entonces es cuando al obtener esta revelación, Pedro, de quién era el Señor Jesús, nosotros encontramos que en un momento específico, solo en un momento específico de la palabra, que es cuando Pedro estaba recibiendo la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios y que era el que da vida, en ese momento es cuando Jesús le dice, ok, esa revelación que tú recibiste de mi Padre Celestial es una llave. Es una llave que tú puedes usarla. Y Él le dice, y te la doy. De la misma manera como ya les he explicado, cada vez que nosotros recibimos revelación en diferentes áreas de nuestras vidas, es una llave que nosotros tenemos para poder entrar, atar y poder usarla con autoridad. Entonces, ¿por qué Jesús le estaba diciendo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino? Bueno, porque Pedro fue el que recibió en un momento dado la revelación de parte de Dios. En ese momento, aunque después, ustedes recuerdan que Pedro negó al Señor Jesús, pero hubo un momento en su vida que recibió revelación y le fue dada una llave de autoridad. De igual manera ocurre cuando recibimos una revelación. Nosotros, en ese momento entramos en otros niveles de autoridad y de unción, que muchas veces no queremos bajarnos hasta donde es necesario y solamente nos quedamos en la superficie, en donde yo pueda estar confortablemente y hago oraciones muy confortables también, pero que no son efectivas. La revelación es para todos aquellos que anhelan y desean conocer más de Dios. Y cuando la recibe, en ese momento se le da una llave para atar y desatar. ¿Por qué muchas personas o creyentes no reciben revelación de Dios entonces? Aunque Dios quiere darnos revelación o conocimiento de toda su palabra, no todos están dispuestos o preparados para recibir nuevas verdades. Dios no permite que determinadas cosas sean reveladas a algunas personas. En el Evangelio Jesús les habló en parábolas a los discípulos
Y cuando estos preguntaron el por qué, Jesús les contestó que era para esconder la revelación de aquellos que realmente no la anhelaban. A las personas que anhelan y desean y tienen hambre de la palabra de Dios, aunque ya se hayan leído la Escritura varios años, siempre va a haber una revelación ahí que no hemos entendido, que no hemos captado. Entonces, cuando nosotros tenemos hambre de la palabra de Dios, Jesús les abre los ojos del entendimiento y es cuando captan alguna cosa especial y poderosa. Mateo 13:11 dice, en la traducción actual, en lenguaje actual, dice, Jesús les dijo, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Esperemos que no estemos en ese no, que se les está ocultando a los demás. Dios no revela sus misterios a todo el mundo, sino a aquellos que anhelan y desean conocer más de Él con todo su corazón. El juicio de Dios contra las personas orgullosas que dicen, ya me lo sé, no necesito aprender, pero quiero decirles que mientras vivamos en esta tierra, no importa la cantidad de años que tengamos caminando en el Señor, siempre día con día podemos aprender algo del Señor, algo que antes no nos había sido revelado. Entonces, ya cuando dejemos el cuerpo, ya no es necesario que sigamos aprendiendo, pero mientras estemos aquí, ustedes y yo necesitamos aprender día con día. Entonces, Dios no revela sus misterios a todo el mundo, sino a aquellos a quienes anhelan y desean conocer más de Él con todo su corazón. Pero hay un juicio. El juicio de Dios contra las personas orgullosas es la ceguera espiritual, las que dicen, ya me lo sé. Es muy difícil que un creyente orgulloso pueda recibir revelación de Dios. Una de las formas en que Dios esconde las verdades de Él a una persona arrogante es cegándole el entendimiento para que no se crea sabio y esa persona confíe en su propia opinión, en su propia prudencia. Por eso es de que, con todo respeto, muchos no quieren venir a escuchar los estudios bíblicos porque ya se lo saben. Y no desean seguir aprendiendo más de lo que el Señor les quiere dar. Bien, una pregunta. ¿Quiénes son aquellos que reciben revelación de Dios? Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los que ya se saben todas las cosas, y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Un niño es alguien que es enseñable, no especializado, es inexperto, es humilde y es manso para poder recibir. Lo que Jesús nos está diciendo es de que la revelación la reciben los creyentes que son como niños, que tienen un corazón enseñable. Aquellos creyentes que no se creen expertos en la palabra, que siempre están aprendiendo. Aquellos que no confían en el conocimiento del mundo, sino que son humildes y mansos. Hay algunos programas de televisión que desde el punto de vista espiritual son ridículos. Personas que dicen, viene el fin del mundo, ya las cosas están por acabarse, y son aquellas personas que hacen búnkers debajo de sus casas y tienen todo listo y almacenan toda la cantidad de comida que ellos puedan almacenar. Ahí tienen inodoros, tienen camas, tienen todo listo. Por si viene algo, ellos están preparados, según ellos. No conocen lo que dice la Escritura.
Si usted es un creyente que se cree sabio en su propia prudencia, no caminará en la revelación de la palabra y del conocimiento de Dios. Y habrá oscuridad y tinieblas en su vida. Y algunas veces estará animado y otras veces estará desanimado. Donde hay ignorancia, siempre hay oscuridad. Repito, donde hay ignorancia de la palabra, siempre hay oscuridad. ¿Qué es lo que produce la revelación de la palabra en un creyente? Cambios en la persona. Vamos a ver un versículo bíblico. Mateo 16, 17 dice lo siguiente: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a ver lo que significa el nombre de Simón en hebreo. Significa caña débil, caña frágil e inestable. Por tanto, Simón representa o simboliza a un creyente de esa índole. Es uno que no tiene revelación de la palabra, representa a un creyente emocionalmente inestable, o sea, de doble ánimo. También es uno que es derrotado por cualquier circunstancia, uno que se deprime fácilmente, pero leamos lo que le sucedió a Simón después de recibir la revelación de que Jesús era el Mesías. ¿Lo vemos? Aquí. En Mateo 16, 18 dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, le estaba diciendo Jesús, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande, que era él o que es él, Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver lo que significa la palabra Pedro, o el nombre Pedro. El nombre de Pedro en griego es Petras, que significa un pedazo de roca alargado, roca pequeña, peña pequeña, piedra viva, una pequeña roca sólida. Pedro simboliza a un creyente que es un pilar en la iglesia. Representa a un creyente maduro, estable, sólido, a un creyente que es una piedra viva. ¿Dónde dice esto en la Escritura? Aquí, en 1 Pedro 2:5 nos dice, en la versión internacional, dice: también vosotros sois como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegáis a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pedro representa a un creyente que no tiene cambios en su estado de ánimo. Es maduro, es capaz de soportar las presiones de un servicio a Dios. La semana pasada, yo sé que a muchos no nos acompañaron porque había un evento. Venimos muy pocos, pero los que estaban en la alabanza entendieron que muchas veces el honor de servir al Señor se muestra en los momentos que hay que estar presentes. Algunos, la gran mayoría no nos acompañaron, dijeron no, primero México y después México y después la iglesia. Pero un creyente maduro no tiene cambios en su estado de ánimo, es capaz de soportar las presiones del servicio a Dios y las presiones del enemigo. Y desgraciadamente perdió, ¿verdad? Perdió México, ¿verdad? Así es que ni siquiera celebración hubo y se perdieron lo mejor de estar en la presencia del Señor. Petras. Petras es una roca sólida que soporta y da fortaleza a los demás. También es uno que tiene revelación de la autoridad para atar y desatar.
La revelación de la palabra de Dios cambia la naturaleza de la persona y su destino. Esto quiere decir que si usted antes era un creyente carnal, como lo indica el nombre Simón, de doble ánimo, inestable emocionalmente e inmaduro, al recibir la revelación se convierte en un creyente maduro, como Pedro, estable y sólido, y con la habilidad de interceder con revelación, y de esa manera su oración será más eficaz. Cuando una revelación de Dios viene a nuestra vida, impacta con tal convicción que nos lleva a actuar en ella y nos vuelve una roca firme. La revelación de la palabra lo convierte también en un guerrero. Ya estoy afónica. Entonces la revelación de la palabra lo convierte a usted y a mí en un guerrero. Vamos a ver Mateo 16, 18. Perdón, es aquí. Mateo 16, 18, 18. En la versión amplificada dice: los poderes de la región infernal no prevalecerán. Con fuertes perjuicios tenemos que resistir en contra de ellos, tomando una posición ofensiva. Entonces, la mejor posición contra el enemigo es una posición de batalla. Primero vamos a atacar, no vamos a esperar que nos ataquen, sino nosotros vamos primero a atacar, y esto se logra cuando nos convertimos en verdaderos guerreros. Si hacemos una conclusión de todo esto, de todo lo cubierto ahorita en este mensaje, diríamos lo siguiente: que Dios nos ha dado el poder legal general a nosotros y nos ha otorgado el derecho, la autoridad, la facultad para ejercer el testamento escrito que dejó Jesús para con nosotros. Bien, y por último les voy a presentar en la pantalla una idea más. Abajo del lado del escudo dice lo siguiente: Él nos ha delegado toda su autoridad y nos ha hecho responsables. ¿Qué les parece si todos lo leemos juntos en voz alta? Yo creo que a lo mejor así lo captamos mejor. 2, 3. Él nos ha delegado toda su autoridad y nos ha hecho responsables aquí en la tierra para que todo esto funcione bien. Dios no va a resistir al enemigo por nosotros. ¿Quedó claro? Dios no va a resistir al enemigo por nosotros. Nosotros tenemos que resistirle. Nosotros tenemos que decirle: hey, te paras y de aquí no pasas. Cada creyente tiene que hacerlo por sí mismo. Y la mejor arma para hacerlo es la intercesión. Es una oración que podemos abrir y cerrar, declarar algo ilegítimo o legal. Bien, ¿qué les parece si acompañamos a nuestros hermanos con este canto? Nos ponemos en pie. Muchas gracias.